Hola, soy Santiago, consultor en Enfoque y vengo a impartir este curso de Angular. Vamos a tener en la descripción de este video, pues, diversos enlaces de lo que vamos a requerir para este curso. Algunas páginas que ya tengo aquí abiertas, por si quisieras consultarlos más adelante. Entonces vamos a comenzar. Antes que nada, tenemos que saber qué es Angular o de qué estamos hablando, dónde estamos parados. Entonces, de lo que vamos a hablar aquí es de desarrollo web. Desarrollo web específicamente en la parte que ve el usuario, la parte visual, que se le conoce como frontend. Es por ello que para este curso se requieren conocimientos previos en HTML, CSS, JavaScript y un poco de Git. Pues este curso no está centrado en aprender estas tecnologías desde cero. Entonces, ya que sabemos que estamos hablando de desarrollo web, frontend específicamente, pues vamos a hablar de lo que son los frameworks y bibliotecas de frontend. Pues resulta que en un inicio, o hace años, las páginas web se hacían nada más con estas herramientas que tenemos aquí. Es decir, tú si quieres hacer una página web como la que tenemos aquí abierta, que es una presentación, pues tenías que hacerla desde cero. Primero hacer la estructura base, que es HTML, meterle diseño, que es CSS, y luego darle funcionalidad con JavaScript. Pero pues el hacer esto es mucho trabajo, es complejo y también lleva a que pues se esté repitiendo el trabajo que ya han hecho otros desarrolladores. Es decir, que si tú haces un botón ahorita para un sitio web, pues ya lo han hecho en miles de sitios webs. Entonces es ahí donde entran estas frameworks y bibliotecas que te facilitan mucho el trabajo, junto con lo que vamos a ver ahorita más adelante en esta otra diapositiva. Te lo facilitan porque te dan una estructura a tus proyectos, te añaden ciertas funcionalidades que te hacen la vida más fácil y te permiten también utilizar cosas que ya han hecho otros desarrolladores. Normalmente cuando nos referimos a una biblioteca frontend es entonces que tú agarras y a eso que ya sabes hacer de desarrollo web le agregas ciertas funcionalidades, mientras que cuando ya nos referimos a un framework es que es mucho más completo que una biblioteca. Quiere decir que no solo le agregas funcionalidades, sino que aparte ya tiene cierta rigidez, cierta estructura, ciertas cosas propias de ese framework. Por poner un ejemplo, tenemos aquí varios frameworks y bibliotecas. En el caso de Angular es un framework, mientras que tenemos, por ejemplo, React, que es una biblioteca. Entonces ya con eso dicho, puedes utilizar cualquiera de ambas, pero Angular, debido a que es un framework, tiene cosas, vamos a decirlo así, más estrictas. Por ejemplo, React directamente utiliza JavaScript, mientras que Angular utiliza TypeScript, que si no me recuerdo lo que utiliza React es JSX. Pero bueno, en fin. Entonces, basado en mi experiencia, tenemos aquí los frameworks y bibliotecas más populares, junto con lo que se dice de ellas allá afuera en el campo laboral y entre desarrolladores. Por ejemplo, React, Vue.js y Angular son las más solicitadas a la hora de buscar empleo, basado en mi experiencia. Pero también hay, por ahí puedes encontrar en internet datos al respecto. Depende mucho del país y de la empresa, cuál es más usado. Uno es más usado que otro y así, pero son en el top 3. React ha ganado más fama porque se dice que es más sencillo de aprender. Angular ha ganado fama por el hecho de ser más complejo, que dicen que si quieres aprender un primer framework o biblioteca, si eliges Angular va a ser más complicado y si eliges React va a ser más sencillo. Vamos a decirlo así, es lo que se dice. Porque en realidad yo pienso y opino que cada uno tiene su propio nivel de complejidad.
Por ejemplo, tenemos otros como Svelte o Next.js, que Next sería ya un framework que está por que se construyó por encima de React, o como base tiene React. Entonces por eso es que se dice que es más completo que React. Aunque claro, si te metes a ver ahorita las versiones que hay, ahorita hay algunas cosas que le faltaría a Next.js mejorar, pero bueno. Mientras que por ejemplo de Svelte se dice que es el más querido entre los desarrolladores. Yo no lo he utilizado, pero se dice que cuando lo utilizas pues te gusta mucho tenerlo, aplicarlo, implementarlo en tu proyecto. También puse aquí que algunas de estas frameworks y bibliotecas tienen alguna empresa importante detrás de ellas. No digo que haya empresas que no sean importantes, sino que más bien son más conocidas. Por ejemplo, React tiene detrás a Meta, que todos lo conocemos por Facebook. Mientras que Angular tiene a Google por detrás. Next.js tiene a Vercel, que si no lo has escuchado antes, pues es un servicio donde puedes almacenar de hosting, por ejemplo. Si tú entras a Vercel, aquí te dice básicamente que es de cloud. Ok, entonces ya sabemos que estamos hablando de desarrollo web, frontend y que estamos hablando de un framework. A estos frameworks o bibliotecas se les puede agregar algo llamado catálogos o librerías de componentes y estilos. En pocas palabras, es que tengas cosas ya definidas que te hagan la vida más fácil, como lo había dicho hace un rato. Por ejemplo, supongamos que tú quieres hacer este botón para tu sitio web, pero ya en lugar de tener que escribir primero el HTML, CSS, JavaScript y estar batallando con eso que te quitaría mucho tiempo, pues estos catálogos o librerías ya tienen botones, por ejemplo, predefinidos con colores, con diseños, que ya nada más tú los utilizas y te simplifican el trabajo. También tienen, bueno, básicamente eso se les llama también componentes. Por eso dice catálogos o librerías de componentes. Entonces tú tienes botones, tú tienes desplegables, vamos a decirlo así. Es que tienen nombres propios dependiendo del catálogo o librería. Por ejemplo, se le puede llamar acordeón, es un ejemplo. Se le puede llamar una card. Son cosas que te acostumbras o nombres que te acostumbras a utilizar ya que te encuentras en un proyecto como tal. Yo he llegado a utilizar, por ejemplo, estos que están aquí, no todos, pero Tailwind nada más una vez, PrimeNG, pero hay otros como Chakra, como Angular. Uno que es básico para aprender, por ejemplo, es Bootstrap o Bootstrap. No lo puse aquí, pero también está por ahí. Muy bien, entonces ahora sí podemos pasar a hablar ya específicamente de Angular. Pero antes de ver ya la teoría y la práctica, quisiera hacer aquí un paréntesis que me parece muy importante. De acuerdo a lo que aprendí, pues, en este tiempo que tengo de experiencia con Angular, y creo que no solo aplica para Angular, sino para cualquier otra biblioteca o framework que utilices, es que tienes que mantenerte al día, mantenerte actualizado. Porque, por ejemplo, en mi trabajo anterior utilizábamos Angular y después de cierto tiempo sale una nueva versión y esa nueva versión trae cambios importantes, importantes que pueden hacer tu página más rápida, que pueden hacerte el desarrollo más sencillo, más entendible a la hora de leer el código. Cosas como esas son muy importantes. Entonces, por ejemplo, aquí puse la documentación de Angular y el blog de Angular, porque en el blog podemos ver las versiones que han salido. Ahorita, en noviembre de 2024, no, ahorita hace unos meses salió Angular 19. Pero yo recuerdo que comencé a trabajar por ahí de la 15, si no mal recuerdo. Y entonces, cuando salía la 16 o la 17, traían cambios importantes como los que puse aquí. Vamos a volver más adelante a esta diapositiva porque ahorita que lo mencione estos ejemplos quizás no se van a entender. Pero ya que veamos la teoría vamos a comprender de una mejor forma a qué me refiero. Pero por poner un ejemplo, en las versiones anteriores de Angular se utilizaba algo que se llama módulos, como digo ahorita lo vamos a ver. Pero a partir de versiones posteriores ya no se recomienda su uso, sino el de componentes standalone. Y si uno no se mantiene al día con esta documentación,
pues mantiene esas malas prácticas. Y el proyecto también se va quedando desactualizado. Había una nueva sintaxis a la hora de trabajar en el HTML, que vamos a verlo. Pero me quisiera enfocar sobre todo en el tercer ejemplo, que es que apareció algo llamado defer, que es, si no me recuerdo, se le dice lazy loading, que es una carga lenta, pero voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú entras a este sitio web donde yo estoy ahorita, esta presentación, y entonces tú le empiezas a mostrar al usuario primero la barra de opciones arriba y empieza a cargar la página. Después le empiezas a cargar la presentación, cada una de las diapositivas, y después se empieza a cargar el contenido de las diapositivas, las imágenes, el texto y todo. Supongamos que es así como carga esta página web. Pero ¿qué tal si a lo mejor este botón que tienes aquí, compartir, qué tal si este botón tarda en cargar más que cualquier otro contenido y hace que toda la página se haga lenta? Entonces, supongamos que yo entro a este sitio web y por culpa de este botón yo veo que la página no carga y está en blanco y no funciona. Entonces, eso es una mala experiencia de usuario. Lo que permite el defer es decirle: oye, en página web, no cargues ahorita este botón. Quiero que este botón lo cargues al final, es decir, concéntrate tú en cargar toda la página, todo lo demás. Y este botón déjalo para el final porque es menos importante, o no es que sea menos importante, sino que tarda más en cargar, es más lento y no queremos hacer pésima esa experiencia de usuario. Entonces ahí es donde vemos que por este tercer ejemplo es bastante importante, y si no lo utilizas, pues no lo sabes, pero te estás perdiendo una gran funcionalidad, algo que podría servirte de mucho. Bueno, entonces vamos a comenzar ahora sí como tal con la parte de la teoría. Vamos a ver qué se requiere primero para instalar Angular en nuestra computadora. Primero que nada necesitas un editor de código, como Visual Studio Code, que la mayoría de desarrolladores lo conocen. Después necesitas tener instalado Node.js. Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript. En otras palabras, va a ejecutar tu proyecto de Angular, básicamente. Porque recordemos que está utilizando, pues vamos a utilizar como lenguaje de programación TypeScript, que en sí es JavaScript, pero con algunas mejoras. Y Node.js por sí mismo, que aquí de hecho tenemos la página, aquí te da la explicación de lo que acabamos de mencionar, o una breve descripción. Y Node.js ya tiene incluido un gestor de paquetes, que se llama npm, y también incluye npx. npx se utiliza para React, por ejemplo, y npm lo utilizamos en Angular. Incluye los dos. Pero podemos preguntarnos, ¿paquetes de qué o de qué estamos hablando? Paquetes de código. Si recuerdas lo que mencioné hace un momento, queremos facilitarnos el trabajo y utilizar lo que otros han hecho. No tener que repetir lo mismo 100 veces. Entonces, allá afuera en internet hay publicados paquetes de código que tú puedes utilizar en tu proyecto. De hecho, aquí está la página de npm, bueno, se llama npmjs, pero aquí tú puedes buscar paquetes de código que necesitas, como por ejemplo Angular, y aquí los encuentras, y aquí dice que también quién lo publicó, la última versión, cuándo fue publicada, entre otras cosas. Muy bien, pues como decía, una vez que instalas en tu computadora Node.js, puedes utilizar npm, que Node.js y npm lo que te permiten hacer es utilizar comandos. Por ejemplo, si yo escribo npm, no recuerdo cuál era para ver la versión, si era "-b" o "-b" quizás. Sí, aquí me dice la versión que tengo instalada de npm. Te permite utilizar comandos. Ahorita estoy en una terminal, como yo estoy en Windows, abrí una terminal de cmd, de línea de comandos. Y como ya tengo instalado npm, pues me permitió hacer eso. Básicamente entonces te permite ejecutar tu proyecto y gestionar lo que tienes en él, como tus paquetes de código, instalarlos,
que es descargarlos de internet y ponerlos en tu proyecto. Entonces, ya que tienes todo esto, finalmente podemos instalar Angular. Si nos vamos a la documentación de Angular y a la sección de instalación, aquí nos empieza a decir lo que necesitamos, lo que te acabo de comentar. Y ya que tenemos eso, podemos ejecutar este comando en nuestra línea de comandos, que es npm install -g, que es global, y @angular CLI. Lo que vamos a instalar entonces es la línea de comandos de Angular. Es decir, nosotros aquí podemos ya utilizar comandos relacionados de npm, pero ahora queremos comandos específicos que se tienen en Angular. Por eso es que se tiene que instalar Angular CLI, que es de command line. Y una vez que lo tienes, puedes ejecutar comandos con la palabra ang. Y aquí también podemos ver la versión. Repito, no sé si también se escribe igual, pero vamos a averiguarlo en un momento. No, a ver si escribiendo --version, por ejemplo. Aquí ya me dice la versión que tengo de Angular instalada, la 18. Y cuando ya instalas Angular CLI, finalmente ya podemos empezar a hablar de Angular. Podemos empezar a ejecutar comandos de Angular. Y aquí abajo te pone el ejemplo. Si quieres crear un proyecto, tienes que escribir ngnew y el nombre del proyecto. Entonces, por ejemplo, yo podría escribir en ngnew todocoderio y ahí se me crearía una carpeta, la estructura de carpetas inicial de un proyecto de Angular. Yo en este caso voy a utilizar un proyecto que ya he hecho, que ya he probado, porque eso nos va a hacer más fácil la parte de la teoría, nos va a ahorrar tiempo y vamos a poder abarcar más. Entonces ya vimos cómo instalar Angular y que podemos ejecutar comandos de Angular como tal. De hecho, aquí en esta imagen tenemos algunos comandos de Angular para los distintos elementos que puedes tener en un proyecto. Pero eso lo vamos a ver ahorita, estos tipos de elementos. Ahora vamos a empezar entonces a ver la estructura inicial de un proyecto de Angular. Cuando tú creas un proyecto, yo ya tengo Visual Studio Code abierto, te va a crear una estructura similar a esta. Este proyecto lo tienes en mi GitHub, dentro de los enlaces que voy a poner en la descripción, por si quisieras descargártelo, probarlo, hacerle cambios. Entonces, algunas de las carpetas que nos va a crear, la de .angular, por ejemplo, y la de .vs Code. Estas dos carpetas, nosotros como desarrolladores, pues nunca las tocamos. En sí, porque se gestionan solas, entonces no es necesario saber qué contienen. Digo, sí debe ser importante, pero no creo que sea necesario. Mientras tenemos la carpeta de Node Modules, la tercera. Esta también se gestiona sola, pero aquí ya vemos algo que ya habíamos escuchado, la palabra Node. Y si recordamos, lo que instalamos fue Node.js. En sí, en pocas palabras, esto va a almacenar los paquetes de código que utilices en tu proyecto. Entonces, si la abrimos, pues vamos a encontrar que es gigante y contiene un montón de cosas. Pero aquí tenemos Angular, que es lo que estamos utilizando, junto con muchas otras paquetes que se están utilizando. Ahora bien, tenemos, bueno, la carpeta public nunca la he utilizado, y la carpeta de source, que esa la vamos a ver ahorita porque es la más importante del proyecto. Pero además de esto tenemos estos archivos iniciales. Algunos de ellos, al igual que algunas carpetas, no los he llegado a utilizar, como por ejemplo el editor config, el git ignore, que ese sí tiene que ver con el control de versiones con git, básicamente para las carpetas que quieres ignorar cuando subes tu proyecto a algún lugar como GitHub o GitLab u otros. De hecho, aquí podemos ver que dice Node Modules, porque tú normalmente no vas a subir esta carpeta. La carpeta que contiene los paquetes de código no la vas a subir a ningún lado, porque normalmente es muy pesada, contiene muchas cosas. Entonces lo que haría otro desarrollador no es descargar esta carpeta, simplemente tiene que tener instalado también Node.js y ejecutar un comando de npm que se llama npm install, para que automáticamente le cree esta carpeta Node Modules junto con los paquetes de código.
Eso lo hace con ayuda del archivo package.json, que el archivo package.json en sí es un resumen de lo que necesita tu proyecto o lo que estás utilizando en tu proyecto de paquetes de código. Entonces, por ejemplo, aquí vemos @Angular Animations, que podemos buscarlo aquí en npm.js y podemos ver la versión, entre otras cosas. Y te dice también la versión que tiene, junto con estos símbolos que te dice qué versión acepta superior a esta. Es decir, tenemos creo que 2 o 3 símbolos, estos que permiten que no solo utilices la versión que pusiste aquí, 2.3.0, sino que una más superior, como la 2.4 y así. Entonces, sin necesidad de que tú cambies esto, te va a instalar una versión más reciente, si es que la hay. Que en este caso hay que tener cuidado con esto porque puede ser que algunas versiones introduzcan cambios que rompan tu proyecto. Y es que esto ya me ha pasado en el trabajo donde estaba, me pasó que lo que hicimos fue mejor retirar estos símbolos y estar gestionando manualmente las versiones que había para evitar que se rompiera, que hubiera conflictos a la hora de utilizar componentes en este proyecto. Entonces nosotros estos paquetes lo podemos encontrar en los modules. Como decía, podemos encontrar Angular, Animations. Si nos vamos a la carpeta de Angular, tenemos Animations. Y pues básicamente es eso. Pero uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué, por ejemplo, carpeta que se llama alloc, por qué no la veo aquí en este archivo si se supone que contiene todos mis paquetes de código? Pues es que tú estás utilizando un paquete, pero ese paquete a su vez puede utilizar otros. Entonces pongamos un ejemplo. Yo estoy utilizando Animations, pero puede que por dentro este proyecto contenga dependencias a otros paquetes como alloc, como amp project, como Babel, no sé, estoy diciendo ejemplos. Entonces tú al instalarte esto en tu proyecto, no solo vas a instalar esto, vas a instalar todo lo que este proyecto necesita para funcionar. Por eso es que vas a ver que Node Module se llena de un montón de carpetas que para ti pueden ser desconocidas y que tú no sabes que estás utilizando. Ahora, aquí mismo, en el package.json, vemos también algunos comandos ya predefinidos que podemos utilizar, como npm start. Es decir, estos van a empezar con npm, por ejemplo, npm start, npm build, npm watch y npm test. Y lo que va a hacer es que si tú ejecutas npm start, va a reemplazarlo por ngserf. Que ngserf lo que hace es ejecutar tu proyecto en tu computadora en local. mgbuild ya es para construir una versión especial ya para desplegar en algún servicio de la nube. Watch no recuerdo qué hacía. Y test es para ejecutar pues, las pruebas que tienes, que ya viene configurado por defecto con Karma y Jasmine, los proyectos de Angular. Tenemos también el package lock.json, que lo que hace, el archivo que tú tendrás que gestionar en todo caso será el package.json, porque el package lock.json se crea automáticamente cuando tú después de tener el package.json ejecutas el comando npm install. Entonces, por ejemplo, yo podré borrar este archivo, ejecutar npm install y me va a hacer 2 cosas. Me va a crear este otro archivo package lock.json y llenar la carpeta node modules de lo que necesita este proyecto. Entonces, es muy probable, muy seguro que nunca tengas que tocar este archivo, porque además es enorme. Este es el que ya dice como tal las versiones específicas que tu proyecto contiene, junto con otras configuraciones que requiere. Digo, no lo conozco mucho porque no lo he utilizado, no lo he modificado. Como decía, no creo que sea necesario, pero sí puedes saber de dónde sale. AngularJSON viene también por defecto con el proyecto, también tiene configuraciones del mismo. Por ejemplo, para los distintos entornos de desarrollo y de producción, cuando vas a hacer el build. Este tampoco lo he tocado mucho, de repente a lo mejor quieres hacer algún cambio de configuración, pero no sueles moverle mucho a ni tampoco los de tsconfig, que también son, como lo dice su nombre, configuración del proyecto. Por ejemplo, te dice la versión de JavaScript que estás utilizando, que
que se le conoce como ECMAScript. Tailwind, no viene con los proyectos de Angular por defecto. Yo lo instalé porque estoy utilizando, como ves, aquí en la diapositiva que habíamos revisado, estoy utilizando Tailwind CSS. Entonces tuve que tener este archivo que es extra. Entonces no lo vas a ver en tus proyectos, a menos que utilicen Tailwind. Y el README, que nada más es un archivo que tiene explicación sobre el proyecto, pero no es código como tal. En la carpeta source vamos a encontrar ya ahora sí nuestro código, lo que vamos a estar trabajando. Un archivo index.html que es la base para todo el proyecto. Y aquí puedes meter scripts y referencias a recursos que necesites, como fuentes de letra, como si quieres utilizar Google Maps, te dice que metas aquí un script, como, no lo sé, lo que se te ocurra o lo que más adelante te puedas encontrar más bien. Sobre todo cuando estás metiéndole funcionalidades a tu proyecto, es cuando te das cuenta que una página en su documentación te dice tienes que meter este script o hacer esto o otro y así. El main TS, que si no mal recuerdo solo se encarga de ejecutar el proyecto. Lo que hace aquí es llamar al componente principal, que es AppComponent. Ahorita lo vamos a ver, y si no más adelante. Y tenemos el de styles, que son estilos CSS, pero para todo el proyecto en general, no para algo en específico, no para una sección en específica. Aquí es donde viene Tailwind, por ejemplo. Y estas son estilos de colores que utilicé, y para facilitar el trabajo, pues los coloqué aquí, creando variables en CSS. Ahora, nada más me gustaría regresar aquí para seguir viendo justamente qué es lo que sigue. Vamos entonces a revisar más adelante el app component. Ahorita no entro a detalle porque tiene más... ya es entrar a especificaciones de código, pero vamos a seguir este orden. Entonces vamos a hablar de estos dos comandos que son los que normalmente utilizamos cuando estás trabajando con Angular. ngserf, que lo que hace ya lo he mencionado, ejecutas tu proyecto. Aquí yo lo iba a ejecutar desde antes para no tener que hacerlo durante la grabación, pero sí, a veces confundo los comandos. Pero como en la carpeta que vas a ver en mi GitHub tengo tanto el frontend como el backend es con Spring Boot, pero eso sería un tema para otro día. Lo ejecuté fuera del proyecto de Angular, tienes que estar ubicado en la carpeta. Y como no estaba ahí, pues obviamente no supo lo que le quise decir cuando intenté utilizar ngserf. Entonces ngserf, como habíamos dicho, nos va a ejecutar nuestro proyecto dentro de nuestra computadora para que podamos probarlo. Y para verlo tenemos que abrir la URL o el enlace a localhost puerto 4200. Ahorita no carga obviamente porque acabo de ejecutar el comando y es un poco lento. Pero mientras vamos a hablar del otro comando que es ngGenerate. ngGenerate te genera ya los elementos que utilizas en Angular, que están aquí a la izquierda. Por eso es que aquí ves ngg, g de generate, y una letra que es dependiendo de lo que vas a hacer. Entonces ngGenerate component, ngGenerate directive o la D. Y es que puedes abreviar los comandos, por eso es que se ve así. Y luego le pones al final el nombre de lo que estás creando. Un componente, una directiva, una interfaz, un módulo. Son algunos ejemplos. Todavía se sigue ejecutando. Pero entonces si yo quisiera crear un componente nuevo, le haría un ngGenerate component y el nombre del componente, que puede ser cualquiera. Pero como normalmente no escribes todo, pues le das un ngc, ngGenerate component, y el nombre. Te ahorra así el tener que escribirlo todo. Ya lo tenemos entonces en local. Y aquí podemos ver nuestra interfaz. No estoy ejecutando el backend, pero igual vamos a poder ver la interfaz, que es la idea. Y vamos a entrar también más a detalle de cómo se hizo esta interfaz y el código. Pero ahorita es para que conozcas los comandos en ngGenerate y en ngserf. Vamos a ver entonces, así por encima, la estructura inicial de un componente.
Es decir, dentro de los tipos de elementos que tenemos en Angular, uno son los componentes. Los componentes son como estos que tenemos aquí. Cuando tú le das un ng-generate component y el nombre, por ejemplo nav, te crea estos 4 archivos que son el HTML, el CSS, el TypeScript, que es la funcionalidad, y uno para testing, para pruebas. Dentro del HTML te lo crea vacío, es decir, sin nada de contenido. Entonces aquí no hay mucho que ver, ni en el CSS porque también te lo crea vacío. Pero lo interesante viene en el archivo de TypeScript. Porque aquí ves algo como esto, justo este está vacío, no tiene algún código aquí que sea necesario, pero nos sirve para ver la estructura básica. Primero te agrega un import, o puede ser más de uno, pero que yo sepa es, bueno, aquí nada más vemos en el ejemplo que nada más es uno. Los imports, ¿qué son? Estás importando los paquetes de código, es decir, de la carpeta non-modules, específicamente el paquete Angular, estamos trayendo lo que es la definición de componente. Entonces cuando tú ves imports hasta arriba, que es donde se colocan normalmente, pues eso estás trayendo, de tus paquetes de código estás trayendo cosas que necesitas utilizar. Es de ahí donde viene esta palabra component, y con el arroba se le llama decorador. Algunos conceptos se aplican también para el backend, porque por ejemplo en Spring Boot también hay decoradores, y también es con el símbolo de arroba. Y lo utilizamos para definir que este archivo de TypeScript va a ser un componente. Eso es lo que nos dice que es un componente, básicamente. Y aquí tiene ciertas configuraciones dentro de este archivo. Tiene el selector. El selector es, si tú vas a utilizar este componente en algún lado, en algún archivo de HTML, vas a utilizarlo con este nombre. Entonces, por ejemplo, si yo entro a list component, aquí vemos una etiqueta que no existe en HTML. Se llama app-nav. Eso no existe en HTML. Sí existe la nav, que de hecho aquí lo tenemos, pero no existe app-nav. No existe porque es propio de este componente que creamos, de nav. Entonces aquí vemos app-nav y aquí vemos app-nav. Entonces si yo le cambio aquí el nombre a ejemplo, el archivo HTML es como que se queja y dice: oye, estás mal, ¿de qué me estás hablando? No existe esta etiqueta en HTML. ¿Cómo que app-nav? Te lo inventaste. Y entonces le decimos: no, se llama ejemplo la etiqueta, el componente del que te estoy hablando. Y entonces dice: ah, sí, cierto, ya no me quejo. Entonces lo podemos regresar como estaba. Y bueno, este punto blanco de acá arriba me dice que hice cambios en el archivo, lo cual ya le apreté control Z, pero no quiere hacer caso. No importa, en fin. Vemos que para eso es el selector. Standalone, que lo mencionamos hace un ratito. Standalone me dice que este componente no depende de otros para funcionar. Y ahorita lo vamos a ver en la parte teórica. A qué se refiere más específico standalone y qué tiene que ver con los módulos. Pero en sí es que este componente tiene todo lo que necesita para funcionar. No requiere de otros para eso. Los imports, que es cuando tú utilizas de los paquetes de código algo que necesitas. Por ejemplo, supongamos que yo necesito un botón aquí, entonces yo podría ponerlo aquí, un button. O dentro de mi proyecto tengo otros componentes que puedo utilizar, como por ejemplo el footer component, está en la carpeta de arriba, aquí. Podría meterlo aquí en el import. Quiere decir que voy a requerir ese otro componente dentro de este. Tenemos el template URL, que se refiere a el HTML, y el style URL, que se refiere al CSS. Ahorita vamos a ver por qué dice template. Y una forma de cómo se le llaman en Angular a los archivos. Aquí vemos que es una clase y se le hace un export para que puedas utilizarlo en otras partes. Y el nombre ya como tal del componente, nav component. Entonces si nos vamos al footer, vemos que aquí se le llama footer component. Y entonces por eso cuando le quise dar aquí en el import y escribir un footer, me apareció footer component, que es el nombre que tiene, y aquí me aparece hasta la ubicación. Esa es la estructura básica de un componente. Vamos a ir viendo más adelante los demás elementos en Angular,
Pero era importante conocer este porque es el principal elemento de Angular con el que trabajamos. Ahora bien, podemos aprovechar y ver el app component. Voy a minimizar todo esto. Que como dijimos al principio, este viene también por defecto en el proyecto de Angular. Y lo que hace es invocar algo que se llama router outlet. Que router outlet lo que va a contener son... Se encarga del routing en la página. Es decir, que si tú vas a otra pestaña, supongamos que estamos en una página, en una tienda como Amazon, y vas a hacer login en otra página, pues aquí se encarga de ese cambio de páginas, vamos a decirlo así. Aquí tenemos que está importando router outlet. Por eso alguien podría preguntarse, si es parte de la estructura básica, ¿por qué no vemos aquí ningún componente que se llame router outlet? Porque ya se importa de los paquetes de código. Y entonces, este app component normalmente no contiene nada más que el router outlet, que se encarga de eso, de redirigir al usuario a donde quieras. Y para eso es este archivo approutes, que contiene las rutas que va a tener el proyecto. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear uno que sea path-login y puedo decirle que cuando vaya a esa ruta me vas a cargar el componente nav component. Es un ejemplo, obviamente no tiene sentido lo que acabo de escribir, pero es para que sepamos a qué me refiero con rutas. Me refiero a que, por ejemplo, si tú tienes el dominio tienda.com y le haces un /login, te va a llevar hacia este componente que acabo de indicar aquí. Entonces los componentes pueden ser una página completa o puede ser un botón. Es decir, puede ser tan pequeño o tan grande como se requiera. El de arriba quiere decir que no necesitas nada, que si tú solo entras a tienda.com vas a ir al componente list. Por eso cuando entramos al proyecto por defecto nos carga todos estos componentes. Porque aquí ya se lo estamos diciendo, vas a cargar el list component. Entonces voy a darle control Z para regresarlo como estaba. Tenemos el config, que te provee otras utilidades que necesitas el proyecto, como el hacer peticiones HTTP. Por poner un ejemplo, si tu frontend se comunica con un backend, pues tienes que hacerle peticiones HTTP para pedirle cosas como una lista de usuarios, una lista de productos, lo que necesites. Necesitas para eso esto. Y entre otras configuraciones. Entonces ese es el componente principal del proyecto. La carpeta list y todo lo que hay aquí adentro es ya lo que yo creé como desarrollador y me puse a programar y darle estilos y todo eso, y lo vamos a ver más adelante. Entonces ya vimos cómo instalar Angular, qué se requiere para ello, cómo es que funciona y te hace la vida más fácil, y por qué ya nos vamos dando cuenta que un framework es bastante complejo y tiene bastantes cosas por aprender. La estructura inicial de carpeta, algunos comandos, algunos comandos. La estructura inicial también de un componente en específico. Y lo que incluyen algunos o la mayoría de los archivos iniciales de un proyecto de Angular. Ahora sí, podemos pasar a la parte de la teoría. Y se va a complementar un poco con lo que ya vimos. Ahora sí, antes de empezar con esta parte, solo como un paréntesis, si quieres que se te haga un poco más fácil aprender Angular, pues primero es necesario aprender programación orientada a objetos. Normalmente se utiliza cuando vas a programar en un lenguaje como Java, y podrías pensar que quizás aquí no se utiliza, pero sí se utiliza. No tan a profundidad como en Java, que ahí en todo le metes programación orientada a objetos. Pero sí se requiere, bueno, no se requiere, pero te ayudaría a entenderle y a que se te haga más fácil tanto el código que estamos viendo como la teoría. Entonces, dentro de los elementos que tenemos en Angular, el primero es un componente. Un componente, o la palabra, cuando alguien te diga componente en Angular, tú vas a saber que se refiere a tres cosas juntas: un template, los estilos CSS y una clase. ¿Qué es el template? El HTML. ¿Qué es una clase? El archivo de TypeScript. Entonces, si volvemos a nuestro proyecto, ya no vamos a hablar como hablamos hace un momento, que se nos hizo para entenderle más fácil. Ahora lo que yo te voy a decir aquí es, pues aquí tenemos un componente
y estamos viendo su clase, pero también podemos ir al template. Y es de ahí de donde nace el template URL, que al HTML aquí se le conoce como template. Entonces un componente se compone, un componente, valga la redundancia, más bien contiene el template, los estilos CSS y la clase. Tenemos después las directivas. Las directivas normalmente son atributos en el HTML para las etiquetas que hay en el HTML, pero también tenemos estructurales que son bucles, que son condicionales como un if o un switch. Y podemos ver por aquí un ejemplo. Nada más espero encontrarlo porque no recuerdo dónde lo coloqué. Y aquí tenemos un ejemplo entonces. Tenemos un @for que tiene su propia sintaxis, su propia forma de escribirlo en Angular. Pero en sí lo que voy a hacer es iterar sobre esta lista de productos, filter task. Y mi elemento iterable, que normalmente en el código es una i, aquí sería la palabra task. Entonces esta sería una directiva. Pero aquí tenemos otras. Este task que tenemos aquí es una directiva porque nosotros en HTML no tenemos una propiedad que se llame task. No tenemos esta otra propiedad que es onTaskDeleted. Es así como estas dos de aquí, estas dos de acá abajo también, son directivas que se crearon gracias a Angular. Ahí tenemos esos ejemplos de directivas. También hay otros como ngClass, ngClass, ngStyle, ngModel que se utilizan en ciertas situaciones, pero bueno. De hecho, esas son las que acabamos de ver, son personalizadas. Se crean cuando estás haciendo este componente. Si nos vamos de hecho al código de task, lo tenemos en componentes, task. Aquí cuando nosotros utilizamos los decoradores de input y output, que lo vamos a ver más adelante para que se utilizan y todo eso, esto nos permite crear estas directivas. Nos permite crear estas directivas que permiten que el componente reciba datos de entrada y también emita datos de salida. El tercer elemento, que en realidad no se le conoce como componente de elemento, el tercer elemento es la interfaz. Debemos tener aquí en Models. Una interfaz no es otra cosa que una estructura base, una plantilla ya para utilizar y guardar, para crear variables. Vamos a decirlo así. Es decir, yo quiero que en mi página web, que es una aplicación tipo to-do list, lista de tareas, tenga yo tareas. Entonces, una tarea que tiene, para en este caso, en este ejemplo, tenemos un ID, un nombre, una descripción, prioridad, que la prioridad puede ser media, baja, media o alta, y bueno, que nos permita saber si está completada o no completada la tarea, que solo es sí o no. Entonces aquí tenemos esta estructura que podemos utilizar ya en los componentes o en otras partes. Eso es una interfaz. Un pipe no es otra cosa que un formateo de datos en el HTML. En otras palabras, supongamos que yo quiero mostrar en el HTML un número 10, pero quiero que no se muestre como un 10, sino como una moneda. Entonces puede ser que me lo formatee como 10.0 MXN de pesos mexicanos. Eso es un formateo de datos que podemos hacer en el HTML con un pipe. Hay pipes ya definidos. Por poner un ejemplo, si tenemos la palabra hola y queremos mostrarla toda en mayúsculas, podemos utilizar un pipe para eso. Los pipes podríamos colocar uno de ejemplo porque hasta donde recuerdo no puse nunca ninguno. Pero si quisiéramos ponerlo, si no mal recuerdo, son llaves. Ponemos el texto y aquí ponemos el nombre del pipe. Algo así es la estructura. No recuerdo si es exactamente así o no, pero lo que sí estoy seguro es que primero colocas esto de aquí y luego colocas el nombre, este símbolo, y colocas luego el pipe, el nombre del pipe que quieres utilizar. Bueno, voy a apretar control Z, ya que no me quiere dejar hacerlo.
No recuerdo si es así. Bueno, habrá que buscar. Vamos a dejarlo así para no extendernos en esta parte. La razón por la que no me lo sé de memoria es porque no lo utilizas muy seguido. Entonces, por eso es que no tengo ni siquiera ejemplos en el proyecto. Viene la parte de los módulos, que es algo deprecado, algo que ya no se recomienda y ya no se utiliza. Bueno, sí puedes encontrarlo allá afuera, pero ya no se recomienda utilizarlo. Y un módulo es un contenedor de varios componentes. Es decir, supongamos que yo quiero toda esta sección de acá arriba de esta página agrupar todos estos componentes y ponerle el nombre a ese grupo como barra de tareas 1 y al de abajo ponerle barra de edición. Yo puedo agrupar todos estos componentes en un módulo y decir que este es el módulo justo barra de tareas, barra de edición, barra de acciones, otros nombres, no importa el nombre. Y entonces tú agrupas componentes, directivas y pipes. Sin embargo, pues eso dejó de tener sentido porque supongamos que tú quieres utilizar un componente que está en un módulo dentro de otro. Entonces digamos que yo tengo este botón y yo quiero utilizarlo en este otro módulo de acá abajo. Le voy a cambiar obviamente cosas como el texto y a lo mejor algunos diseños, no lo sé. Pero al final de cuentas lo que quiero es utilizarlo en este segundo módulo. Si quisieras hacer eso, tendrías primero que decirle al primer módulo que quieres exportar este componente para que se pueda utilizar en otros módulos. Y luego tendrás que decirle a este segundo módulo que quieres importar el componente de acá arriba del otro módulo. Entonces, solo te está agregando pasos extra cuando quieres utilizarlo entre módulos. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que quizás no tiene ciertas utilidades, pero cuando lo ves en un proyecto real, como fue en mi caso, en sí el módulo es un archivo nada más y simplemente se empieza a llenar de un montón de componentes y se vuelve un archivo enorme, difícil de leer y sin sentido. Porque también depende que también apliques esto. En el ejemplo que dijimos está muy bonito, pero ¿qué tal si alguien no conoce bien sobre Angular y quizás no estructura bien el proyecto y mete todos los componentes del proyecto en un solo módulo? Se puede hacer, pero ahí es donde te das cuenta del problema. ¿Qué problema es? Que no lo estás utilizando bien y que se vuelve algo horrible y sin sentido. Es ahí donde nacen los componentes standalone. Y ahorita vamos a volver justo a la diapositiva que mencionaba, para reemplazar a esto de los módulos. Porque ya con eso dices que todos los componentes en tu proyecto son independientes y puedes utilizarlos unos en otros sin ningún problema y sin tener ya que preocuparte por otra cosa. Entonces, si yo quiero utilizar dentro de task list otros componentes, solo los meto dentro del import y ya está. Muy sencillo. No me tengo que preocupar de configurar módulos y archivos y ver que no se rompa y cosas raras. Es ahí donde ponía yo uno de los ejemplos entonces, que al salir una versión de Angular, la 17, si no mal recuerdo, es donde se recomienda ya utilizar componentes standalone. Y de hecho, ya para la versión que está ahorita, la 19, ya viene así por defecto, que si tú creas tu proyecto y empiezas a crear componentes con los comandos ngGenerate, con el comando ngGenerate, te los va a crear standalone por defecto. Porque ya es lo que se recomienda. Uso de componentes standalone en lugar de módulos. Es eso a lo que me refería con el ejemplo que había mencionado hace un rato. Tenemos como el siguiente elemento el root guard y el routing module. El routing module básicamente son las rutas, como este de aquí. Angular te lo crea ya así como estoy viendo, te lo crea de esta manera, pero también se puede crear un archivo que sea routing module, como tal se llama routes.module, algo así era, no me acuerdo la verdad. Pero como ya venía por defecto, por eso no lo creé. Y el root guard es, como su nombre lo dice, darle seguridad o protección a ciertas rutas donde no quieres que acceda el usuario sin ciertas condiciones. Es decir, supongamos que yo tengo una lista de productos y barra productos es donde yo veo el listado de productos que vendo en mi tienda. Pero tenemos una dirección, una ruta que se llama admin y tú no vas a querer que cualquiera acceda a ella. Pues esta la vas a proteger para que solo acceda a alguien que haya iniciado sesión y no lo sé, que cumpla esas condiciones. Alguna condición en especial. Que hasta donde sé, bueno, si lo personalizas mucho sí puedes decirle que tenga ciertas condiciones. A un nivel básico y sencillo podrás decirle nada más que sea autenticado. Que no sea un usuario sin iniciar sesión.
Y tenemos por último el service. Supongamos que hay dos desarrolladores, dos programadores trabajando en un mismo proyecto y los dos están utilizando un botón. Supongamos que yo trabajo en este botón y tú trabajas en este otro botón. Pero los dos queremos que al apretar el botón nos guarde en nuestra base de datos, le pida al backend algo, que nos traiga algún dato o que guarde algo. Pero es exactamente lo mismo lo que va a hacer. Pero por alguna razón no podemos utilizar el mismo código. Entonces en este ejemplo necesitamos que haga lo mismo, como hacer una petición HTTP, pero así para evitar duplicar código entre ambos, creamos un service. Un service contiene funciones que se utilizan en varios componentes. Una función en común. Entonces, si los dos queremos guardar algo en base de datos o pedir algo, mandamos a llamar a esa función que ya está en nuestro service. Y así ya no nos preocupamos de duplicar. Esto se hace mediante la inyección de dependencias. La inyección de dependencias, si nosotros lo vemos aquí en un código, es que tú en un constructor empiezas a meter el service. Y no solo son servicios como los que hacemos nosotros, como el que acabo de decir yo, sino que pueden ser servicios que ya existen en los paquetes de código. Por ejemplo, para hacer peticiones HTTP, tú puedes meter aquí mediante la inyección de dependencias lo que te permita hacer esas peticiones. No sé si lo tenga por aquí en algún ejemplo. Voy a revisar si por mera casualidad. No lo sé, no aseguro nada. Ah, pues en el service quizás sí. Sí, mira, aquí tenemos por inyección de dependencias el HTTP client, que es para hacer peticiones. Y entonces es así como utilizas los servicios y también utilizas estas funcionalidades que ya te dan también los paquetes de código. Como ves, no siempre se coloca en un import, a veces es una inyección de dependencias. Depende de lo que estés usando y cómo lo estés usando. Bueno, más bien que estés usando. Entonces es así como conocemos los distintos elementos en Angular. Y ahí es donde nos damos cuenta de estos ejemplos. El ejemplo que puse, la nueva sintaxis, era que te agregaban en el HTML las directivas, las que ya vimos que son ngIf, ngFor, ngSwitch. Y así ya queda más claro esto que habíamos mencionado hace un momento. Ahora, hasta este punto vimos lo básico en teoría y en la parte práctica de implementación. Es aquí donde vamos a pasar a una parte más interesante, pero también ya adentrándonos a profundidad en cómo funciona Angular. De los elementos de Angular que vimos hace un momento, vamos a hablar del componente en específico. Un componente tiene un ciclo de vida, un life cycle. Quiere decir que aunque nosotros veamos aquí, bueno, aquí no, aquí esto está muy feo. Es decir, es feo porque tiene mucho código. Aunque aquí vemos todo vacío y no vemos que pase nada más, en realidad por dentro están pasando muchas cosas. Al hecho de declararlo como un componente, hace que aquí ejecute un ciclo de vida. Entonces, el ciclo de vida que sigue es este. Primero se va a ejecutar el constructor, que ya lo vimos en otro componente. Va a ejecutar luego todas estas etapas, que son ng-onChanges, ng-onInit, vamos a hablar de algunas de ellas, ng-doCheck, que ng-doCheck tiene como subcategorías estas, y ng-onDestroy. El constructor es donde empiezas a declarar, no siempre, pero puedes declarar ahí la inicialización de variables. Puedes meter la inyección de dependencias. Son algunos ejemplos. ng-onChanges, como tal no es que solo se ejecute una vez, se va a ejecutar todo el tiempo. Es decir, si tú creas un componente, cuando carga se va a ejecutar ng-onChanges. Si el usuario da clic, se va a ejecutar ng-onChanges. Si el usuario, incluso puede ser que tan solo con pasar el cursor encima, puede que se ejecute también del ng-onChanges. Se ejecuta una y otra vez a cada rato conforme haya alguna actualización en el componente. El ng-onInit, los demás sí se ejecutan una sola vez, como el ng-onInit, que es solo una vez cuando el componente se está creando. Entonces, cuando tú creas un componente, estas tres etapas primeras se ejecutan antes siquiera de que el usuario pueda utilizarlo. Antes siquiera de que el usuario pueda utilizarlo o siquiera verlo. Porque aquí está cargando. Por eso es que tenemos un estado que es after view init.
Quiere decir que el componente ya cargó, ya lo puede ver el usuario, ya lo puede interactuar, pero quieres que después de que se terminó de cargar hacer otra cosa. Por eso hay que tener cuidado donde metemos nuestro código, porque a veces quieres hacer una petición HTTP y mostrar lo que te da esa petición en tu interfaz, en tu página, pero si lo metes en el OnInit podrías tener problemas. También depende, porque como la petición es asíncrona puede tardar unos segundos y entonces quizás no te dé problemas, pero hay que tener cuidado con lo que hacemos, dónde metemos cada cosa. Y el OnGen Destroy, ya que la página se cierra, no necesariamente que destruyes el componente, no necesariamente que se cierre la página, sino que quizás si tú cambias a otra ruta, quizás si tú, no sé, haces algo que este botón tenga que desaparecer por algún sentido, por alguna razón. Entonces se ejecutan esas etapas aquí sin que las veamos. Nosotros podríamos escribir ng on init y aquí no me va a lanzar ningún error porque es algo parte de la etapa del componente. Solo que aquí ya le estamos diciendo, quiero yo también meter algo en esa etapa, hacer algo. Pero como buena práctica siempre se le tiene que poner aquí un implements ng on init. No recuerdo si era ng on init. On init creo que era, sí, on init. Justamente. Y entonces aquí es donde se sigue como buena práctica para que te dé estos errores y te diga, bueno, te falta implementarlo. Ahora no sé si lo estoy haciendo bien, porque aquí me marca justo un error. Dice la clase navComponent implementa incorrectamente la interfaz onInit. Dice que no lo tengo implementado, quizás es porque no tengo ni siquiera una variable declarada, no hago nada quizás. No sé. Necesitaría revisarlo con calma. Ok, hice una pequeña pausa para revisar rápido, simplemente lo escribí mal. Era ngOnInit con minúscula. Sí. Ese es el problema luego de este tipo de cosas, que a veces por cualquier cosa llora el framework. Pero por eso recomiendo ponerlo. Porque quieres obligar, vamos a decirlo así, obligarte a ti mismo a implementarlo y que no se te olvide. Pero también saber que este componente lo tiene y lo necesita. Y entonces ya podemos meter aquí cosas antes de que el componente cargue. Podemos meter el ng on destroy y los ejemplos que mencioné hace un momento. Los que queramos. Entonces es así como sin darnos cuenta se está haciendo esto por debajo. En onChanges cada que hay un cambio en el componente, en onInit cuando se está cargando pero todavía no es interactuable y visible por el usuario. After viewInit cuando ya se cargó, ya se puede ver y lo puede utilizar el usuario. No mencioné los demás porque no es común entrar ya a detalle y utilizarlos en el día a día. Los más comunes de utilizar son los primeros tres y el ng on destroy. Por poner un ejemplo, si tú en onInit hiciste una petición HTTP pero el usuario rápido sale de la página, quieres cancelar esa petición, puedes hacerlo en el on destroy. Pero es raro ya entrar en estos 4 a detalle, que cada uno, claro, tiene sus peculiaridades y es en cierta situación o cierto estado del componente. Y aquí ponía justo un paréntesis de que tú podrías querer detectar los cambios que hace un usuario, las acciones que hace un usuario sobre un componente en el onChanges, pero sería mejor utilizar Signals, que es algo ya estable y nuevo en Angular 19. Ya existía antes, pero hasta donde tengo entendido no era estable. Que Signals no es otra cosa que te permite que se actualice ciertas cosas de la página automáticamente al haber cambios. Y ya no es parte del estado del componente, se crean como variables. Y aquí pone también algunos ejemplos del ng on destroy. Vamos a ver ahora otra cosa respecto a los componentes, que es el tipo de binding. Binding es una vinculación a un enlace entre un componente y el DOM. No vamos a entrar a detalle sobre el DOM, para eso tendrás que ver más a detalle un curso de JavaScript. Pero para simplificarlo, con el DOM nos vamos a referir en este caso al HTML que tenemos. Supongamos que tú quieres entre tu clase y tu template, entre tu HTML y tu TypeScript, pasar cosas, pasar variables.
aquí tenemos justo un ejemplo de código. Con componente aquí nos estamos refiriendo a la clase. No lo más adecuado decir componente nada más para la clase. O más bien, hay dos formas de llamarle justamente. Al TypeScript le podemos decir clase o componente. Porque si nos damos cuenta, aquí es donde tiene el decorador componente. Y aunque nosotros con la palabra componente nos referimos a todo lo que contiene la carpeta del componente, también podemos utilizarlo para referirnos específicamente al TypeScript. Pero ya sería un poco confuso decirlo así, aunque en este ejemplo aquí lo tengo así, como que para el componente nos referimos al TypeScript. Entonces, queremos una conexión entre ambas. Aquí tenemos de ejemplo un page title, una variable page title que es string y tiene el título de la página llamado product list. Y en la imagen de la izquierda tenemos un div que muestra ese page title. Es el primer tipo de binding, que es interpolation. Es decir, que tú en el HTML metes tu variable como contenido. Entonces, si nos metemos aquí al código, a un código que esté complicadillo, como este de aquí, estamos haciendo un interpolation al utilizar las dobles llaves. No es el mejor ejemplo, pero quería mostrarlo, a ver si acá hay otro. En fin, si nosotros tenemos aquí una variable como lo es filter text y yo lo quiero mostrar aquí en un div, puedo hacerlo con estas dobles llaves y meter aquí un filter text y ya estoy haciendo un interpolation. Aquí es donde podría meter yo los... Ay, creo que ya recordé precisamente por qué no me funcionaba el pipe. Hasta donde recuerdo era porque tenía que importar el pipe, pero no recuerdo cómo se importaba lowercase pipe. Y entonces, en teoría, yo ya debería poder utilizarlo sin que se muera el código. Justamente, era lo único que olvidaba sobre los pipes. Como decía, no es algo que utilizamos en el día a día, pero ahí está. Entonces es así como puedes hacer un interpolation para meter tu variable de la clase, meterla en el HTML como contenido directamente y aplicarle pipes incluso. También se puede como property binding, es decir, ya no lo utilizas como contenido aquí en el que se muestra al usuario, sino como una variable. Para eso tenemos que utilizar los corchetes. Aquí tenemos un ejemplo de property binding. Estos corchetes te dicen que va a recibir una entrada, una variable de entrada, un dato de entrada. Y entonces le metemos la variable task, que lo tenemos... Ah, no es cierto. Como estamos haciendo un for, aquí declaramos la variable task y es lo que le estamos dando de entrada a este componente. Tenemos el event binding, que se usa con paréntesis. Y los paréntesis te quieren decir que es una salida. Que cuando se ejecute este caso va a darte una salida del componente. Entonces ya vimos que este de acá es una entrada por los corchetes y por los paréntesis esta es una salida. Lo que te da como salida puede ser un valor directo o un evento. Y en este caso lo que se hace es, cuando te da esta salida, por ejemplo, ejecutamos el método delete task y le mandamos ciertos parámetros. Entonces, viendo este caso, nosotros estamos declarando que vamos a crear una lista de tareas, filter task. Como parámetro de entrada le damos la tarea que va a crear, es decir, este task contiene el nombre, la ID, la descripción, todo lo que requiere una tarea. Y si la tarea es borrada, vamos a mandar a llamar este método delete task para que se lo diga a la base de datos, un ejemplo. Es así como ya tenemos el property binding y el event binding. Pero una ventaja que tiene Angular, digo ventaja porque recuerdo que no sé si en React no se podía hacer el two-way binding, que quiere decir que puedes combinar ambos en uno solo. Tú puedes darle una variable a tu componente que sea tanto entrada como salida. Es decir, aquí tenemos el ng-model en este ejemplo del input. Un input, recordemos que es una cajita de texto donde el usuario escribe. Por ejemplo, cuando escribes tu correo electrónico para iniciar sesión o tu contraseña, eso es un input. Y aquí en el ng-model le estamos dando la variable listFilter. ¿Qué es lo que va a hacer el two-way binding? Que va a recibir como entrada el valor de esa variable y cuando el componente cambie y emita una salida,
va a actualizar la misma variable que recibió de entrada. Así, por ejemplo, ya no nos preocuparíamos de la variable listFilter, de tener que actualizarla manualmente. Su valor inicial lo va a cargar y cuando haya un cambio se va a actualizar esa variable. Podría no parecer que no tiene utilidad, pero realmente sí la tiene. Entonces cada una de esas cosas, de estos casos de binding, se utilizan en ciertas situaciones. Y aquí podrías incluso pausar el video y ver más a detalle este ejemplo de aquí, que es relaciona esta imagen con la de acá. Vamos a ver entonces ahora los componentes anidados. Si recuerdas, mencioné que puedes tener componentes anidados. No dije anidados, sino que componentes uno dentro de otro. Y aunque no, sí lo mencioné, pero aunque lo mencioné también se ve en estos ejemplos que estaba mostrando. Estamos en el componente task list, pero yo dentro tengo otro componente que es el app task. Eso es componentes anidados. Pero la pregunta o lo interesante aquí es, ya vimos que es fácil de hacer. Tú lo metes en los imports y lo utilizas. La pregunta es, ¿qué más se hace o como por qué anidarlos además de mandarlos a llamar? Es que quieres que haya una comunicación entre ambos componentes. Es decir, que el componente padre le mande datos al componente hijo y el componente hijo en ciertas ocasiones también le mande datos al componente padre. Que el componente hijo entonces tenga entradas y salidas. Entradas de datos y salidas, en este caso que pueden ser un dato o un evento. Vimos hace un momento que el app task recibe como entrada el task y como salida cuando una tarea se borra, es completada o se actualiza. Si nosotros vamos al componente task, nada más voy aquí a cerrar esto para no tener tantas pestañas. En la clase nosotros tenemos los inputs y outputs. Como decía, recibe como entrada un task. Entonces cuando tú utilizas el decorador input, vas a permitir que en el HTML se escriba esto. Y aquí le indicas el tipo de dato que quieres. Porque si yo aquí le pongo que es un string, pues se va a morir el HTML de acá porque me va a decir, pues, ¿qué es lo que te pasa? Te está esperando un string, ¿por qué me mandas una cosa rara, diferente que no tiene nada que ver? Pero si lo regresamos ya funciona. Con el output ocurre lo mismo. Cuando utilizamos el decorador output, vas a permitir que alguien acceda a ese evento de tu componente. Entonces on task deleted vemos que nos va a dar como salida un booleano, un valor de sí o no, true o false. Entonces ya sabemos que este evento nos va a mandar un booleano. Cuando llegue ese booleano voy a ejecutar el método delete task que está aquí, que recibe como parámetro ese booleano isConfirm. Entonces aquí le estamos mandando el evento que estamos recibiendo, porque este variable de salida se le conoce como evento, o se contiene dentro de una variable llamada evento. Y aquí mismo me lo dice que el evento va a ser un booleano. Es así como vemos cómo gestionar la parte de los parámetros que recibe el componente de entrada y que emite de salida. Y por eso es que me has escuchado decir emite, porque para hacer eso se utiliza el event emitter y no se dice de otra forma. Entonces no vas a decir saca estos datos de salida o los muestra de salida, los expone. Sí, son formas de decirlo, pero ya específicamente en Angular podrías decir los emite. Entonces ahí tenemos cómo tener un componente que tenga entradas y salidas y lo utilizamos dentro de otro componente que es el task list. Y aquí es donde ya había mostrado cómo se importa. Aquí le pones el task component, que es el nombre que tiene la clase aquí. Y es fácil de importar y de utilizar. Aquí tenemos entonces otro ejemplo que no es el que estoy mostrando, por si quisieras detener el video y verlo a detalle. Puedes aquí ver cómo tiene inputs y outputs y cómo lo hace en el HTML y en las clases. Vamos a pasar entonces a ver pues una última parte de Angular antes ya de entrar a detalle a la interfaz que tenemos de ejemplo. Vamos a ver los tipos de formularios. Muy bien, dentro de los formularios tenemos dos tipos que son template driven y reactive. De estos dos,
el más sencillo de utilizar es el template driven, donde tú no te preocupas de las variables que utiliza el formulario. Es decir, si utilizas aquí, como se ve en el ejemplo, un input, una cajita de texto donde el usuario va a escribir su apellido o sus apellidos, y tú quieres que se encargue automáticamente de actualizar tu variable que tienes en la clase, pues la pones aquí con un ngModel y es todo. Aquí de hecho puedes ver la comparación de qué utiliza cada uno. El template driven utiliza el two-way binding, que es con ngModel. Tiene la desventaja de que, bueno, aquí si buscas en internet la comparación entre los formularios, dice normalmente, hasta donde recuerdo, que no hay forma de dar seguimiento a los cambios que hay. Pero no es verdad, porque hasta donde recuerdo, tú puedes separar lo del ngModel. No, creo que era al revés. A ver, no me lo sé de memoria. Primero son los corchetes y luego los paréntesis. ngModel. Que la propiedad ngModel supongo que es porque no me la identifica aquí. Pero habría que ver dónde sí me la identifica. A ver, voy a crear un input. Voy a ver si aquí me identifica el ngModel. Si no mal recuerdo es porque me falta importarlo. ngModel. Y directive appears in imports. Sí, debe ser importado vía ngModule. Entonces, quizás solo lo importé mal. Y era el ngModule. Vamos a ver, import must be an array of components. Creo que había otra propiedad que era... A ver, un segundo. Hasta donde recuerdo creo que era en providers. Y creo que aquí es donde se tenía que importar el ngModule. De hecho me sirve que me salgan estos errores en vivo para saber cómo resolverlos. Y es que no tenía un ejemplo, pero los módulos no se importan ya dentro de imports, que son componentes, sino dentro de algo que se llama providers. Y entonces ya podemos utilizar así el ngModule. Creo que aquí no me lo detecta como una propiedad, pero hasta donde recuerdo se puede utilizar. Habría que ver dónde sí me lo detecta. A ver, un segundo. Ok, aquí un fallo mío es que necesitaba importar el forms module, que seguramente que por alguna razón sí me deja importarlo aquí. Y es que justamente aquí en la comparación te dice que necesitas, pero se me olvidó lo básico, forms module, para poder utilizar el ngModel en el HTML. Creo que entonces no necesitaba el ngModule, creo que con el forms module era suficiente. Bueno, entonces volviendo a la idea que quería decir, podemos separarlo y utilizarlo así para dar seguimiento a los cambios y ejecutar algún evento. Entonces, en lugar de hacer un two-way binding, lo separamos en ngModel el input y el ngModel change, que es el output. De hecho, en Angular te vas a dar cuenta que cuando es una salida normalmente se le pone la palabra change. Es recomendable seguir ¿cómo decirlo? Esta práctica. Bueno, yo suelo hacerlo para identificarlo de la misma forma. Aquí, por ejemplo, yo creé estas salidas y le puse change, pero no necesitas seguirlo. Sin embargo, te vas a dar cuenta cuando utilices cosas ya predefinidas que normalmente dice change en una salida. Bueno, entonces, regresando a la diapositiva, lo que decía es, seguramente encontrarás que dice que no hay forma de seguir los cambios. Claro, no sé si no es igual que en los Reactive Forms, que ahorita a ver si encuentro el ejemplo. Pero al menos sí podrías hacer algo si quisieras saber cuando hay una salida o un cambio en tu formulario. En cuanto a los Reactive Forms, aquí le tienes que asignar a cada campo de tu formulario un nombre. Y quisiera ver un momento, a ver si encuentro un ejemplo. Justamente aquí tengo un ejemplo con un form. Tienes que crear un form group. Y aquí en tus elementos de tu formulario tienes que darle un form control name.
Que claro, con el ejemplo que mostré también de los template driven forms, también tienes que crear el form y hacer otros cambios. Me refiero a que cada uno tiene lo suyo. O sea, en el caso del otro no necesitas asignarle un nombre a los campos como aquí form control name, ni tienes que crear un form group. Pero en el otro me refiero a que, aunque puse un ejemplo de un input solito, no quiere decir que tú vas a crear un input solo. De preferencia siempre en un form. Aquí tenemos un label, por ejemplo, con un select. Entonces este es un formulario que tiene ciertas opciones para el usuario, que lo podemos ver aquí a la hora de crear una tarea. Y estas secciones del formulario tienen su form control name. Y si nos vamos a la parte del TypeScript, estamos utilizando el Reactive Forms Module en los imports. Aquí es donde entra la parte que decía, ¿por qué es más fácil utilizar el template driven? Porque en el Reactive Forms no solo tienes que ponerle el nombre a todos los campos del HTML, del template, sino que aquí en la clase tienes que crear también un form group, como lo ves aquí. Tienes que indicarle los campos que tiene el formulario. Y esto es el tipo de validación que tiene. Por ejemplo, prioridad no tiene validación. Este como validación solo tiene que su longitud máxima es 255 caracteres, letras. Y el nombre tiene varias validaciones, que es requerido y que tiene una longitud máxima de 50. Entonces tienes que crear un form group y tienes que hacer ciertos cambios aquí. Por ejemplo, darle un valor inicial en el onInit. Aquí ya vemos un ejemplo mezclando todo lo que aprendimos hasta ahora en el onInit. Si este componente task, más bien este es otro componente, si este cuadro de diálogo recibe una tarea como parámetro, porque se utiliza en task list, que es otro componente, de hecho se utiliza aquí abajo, create edit dialog. Si hay una tarea ya existente, lo que hace es cargar esos valores. Y pues no sé si se me olvida aquí otra parte de la configuración de los forms. Voy a revisar task form. Por ejemplo, aquí te da la propiedad valid para saber si el formulario ha sido completado y cumple con estos de acá arriba, estos requisitos que ya le dijiste en un principio. Que no tenga la longitud más allá de 50 o de 255 y que tenga los campos requeridos. Valid te permite saber eso. Te permite obtener entonces los valores del formulario. Aquí lo guardas en una variable. Con punto .value los obtienes. Y luego ya de esta variable puedes sacarlos como tal con el nombre que les diste en un inicio. Name, description o priority. Básicamente es así. Y si te das cuenta, claro, te da mayor control sobre todo esto, pero también te implica más trabajo. Y te implica aprender a usarlo bien también, porque en el de la izquierda, con los conceptos que ya vimos, tú puedes, sin tener que estudiar más allá, tú puedes decir, pues ya sé utilizar template driven forms con todas las demás cosas de las diapositivas anteriores y los ejemplos que vimos. No necesitas aprender algo extra, por eso es que es más fácil. Y en Reactive Forms sí tienes que aprender algo extra, los requisitos que requieres, los nombres que tienes que darle en el HTML, cómo seguir los cambios en el formulario, ver que sea válido. Y puedes meterle ahí tus propias validaciones, si no mal recuerdo, con Regex. Te da más control, más padre, sí también, pero no siempre necesitas Reactive Forms o Template Driven. Puede ser o como te acomodes o también conforme a los requisitos que tengas. Entonces sería esto como toda la parte teórica de Angular. Pero vamos a ver ahora sí, dejando ya de ver, porque hemos visto todos estos ejemplos de código muy por encima. Vamos a ver cómo se ve o cómo se traduce el código a la interfaz. Muy bien, pues aunque yo no estoy en esta empresa que se llama Coderio, fue esto como una práctica para una prueba técnica. Por eso en mi GitHub vas a ver que hay un PDF que dice los requisitos para llevarlo a cabo. Esta fue mi versión, que para hacer este diseño, además de utilizar la paleta de colores de Coderio, busqué en internet cosas similares que me gustaran, como tableros Kanban, como Trello, no recuerdo si era Trello, pero vi en internet imágenes y de ahí me obtuve ideas para saber cómo hacer este diseño. Tenemos entonces aquí, bueno, vamos a empezar por el código.
Vamos parte por parte para ver como por qué hay tantos componentes aquí y entenderle mejor a todo esto. O ya aplicar lo que vimos en la teoría, aplicarlo ya en la práctica. Si tú quisieras hacer esto desde cero, podrías hacerlo adelante para practicar. Entonces, tenemos como el componente general, el más grande de todos, a list. List, si recordamos, está en el roots. Entonces, por eso es que no lo está mandando a llamar ningún otro componente. Porque es como el componente padre que va a contener los demás. Por eso aquí declaramos con el HTML una barra de navegación, la parte principal y un footer, que es el pie de página. Y aquí mandamos a llamar a tres componentes: nav, list y footer. Nav entonces es esta parte de acá arriba. Voy a abrir la barra de herramientas de desarrollador. Este es el nav. Este de aquí en medio es el main, es decir, la parte principal. Y este de acá abajo es el footer. Si revisamos aquí en el código, estamos importando esos tres componentes y no hay nada más que eso. Podemos entonces entrar a la parte de los componentes, que se divide en nav, footer y la parte principal, que es task-list. Los más sencillos obviamente son nav. Tenemos una imagen con un div, esta de acá a la izquierda, eso es todo. Es muy simple, solo son estilos y que si le das clic te lleva a... Creo que no sé nada si le das clic, a ver. Sí, no, creo que no se lo puse. Que le des clic y te recargue la página o te lleve a la página principal. Aquí no tiene sentido, pero bueno. Y en sí eso es todo, solo tiene uno que otro estilo y la imagen de acá arriba. No hay mucho que ver aquí. En el footer igual. Solo tenemos pues estas secciones de acá abajo divididas en textos. Por ejemplo, tenemos un párrafo para la imagen. Tenemos luego divs para dividir esto en tres. En tres o en cuatro, si no mal recuerdo. Específicamente, sí es en tres. En tres secciones dividimos esto de aquí. Con un flex. Eso ya es curso de CSS porque tenemos flex y grid. Como un comentario sencillo, un comentario entre paréntesis, un flex es una línea y un grid es para filas y columnas. Bueno, entonces tenemos un flex que divide en tres esta parte para que se vea bien. Y también para que siga el diseño de Coderio. Que si te interesa saber cómo era o en qué me basé para hacer esto, puedes entrar a la página de Coderio. No sé si ya la hayan actualizado. Yo espero que no, porque si no, me basé un poquito en la barra de navegación y en el pie de página que tienes hasta abajo. Obviamente no tiene todo porque son muchas cosas que no, pues no se tendría sentido utilizar, y aquí también a la hora de ser responsivo. Entonces tenemos textos divididos aquí en divs. Los divs están aplicados con flex para dividirlos en tres. Por eso ves tres divs aquí con flex. Y ya dentro de cada uno está el contenido, como estos dos de acá, estos dos títulos, estos textos. Y básicamente es el pie de página. Estos no te llevan a ningún lado porque es simple texto. No hay nada más que ver aquí. Aunque cabe destacar que aquí estamos utilizando las variables globales que vimos en un principio. Var-white o var-black o red. Lo tenemos en el style CSS, el black, el white y el red. Y así nos facilitamos el trabajo. Si te das cuenta, yo no tuve que importar ese CSS porque es general. Es global en todo el proyecto, entonces me lo detecta sin tener que importarlo o hacer otra cosa rara. Tampoco hay mucho que ver entonces en el footer, pero lo interesante viene en el task list. El task list ya es toda la parte principal. Tenemos un componente que se llama filtros, que es para esta sección de acá arriba. Tenemos la parte de en medio, que es este cuadrado de aquí donde se mostrarían las tareas. Ahorita no tengo otras. Pero en mi GitHub, aquí te pongo el video de explicación de este proyecto, donde no entro a detalle en el código, pero sí muestro ya el proyecto con el backend ejecutándose. Y aquí puedes ver ya como tal, no la parte técnica, sino la parte funcional, vamos a decirlo así. Que es cómo lo vería un usuario, cómo lo utilizaría, las tareas, qué se puede hacer y toda la cosa. Eso no vamos a entrar a detalle porque para eso puedes verlo en el otro video. Y cómo lo verías si tú lo ejecutas en tu local, en tu computadora local.
Pero bueno, entonces tenemos la sección de en medio donde estarían las tareas. Por eso está el for, que en caso de que haya tareas las va a mostrar. Ahorita nada más está este div de acá abajo, que es el de la tarea vacía. Y si no hay tareas, el for simplemente no va a mostrar nada. Por eso es que quizás vas a decir, este for, ¿qué onda? Pues no está mostrando nada porque no hay tareas ahorita cargadas. Y el div de abajo es el único que se está mostrando, que es create a new task. Y tenemos aquí un if, que es para el diálogo de crear una tarea. Que cuando yo le dé clic aquí, me muestra este diálogo. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues aquí le damos... tenemos una variable que es showTaskDialog. ShowTaskDialog, que al principio está en false. Y que si tú le das ejecutas el método createTask. No, este no. Este también está en false. Necesito buscarlo. A ver. ¿Dónde se actualiza? Un segundo, por favor. ShowTaskDialog. Un segundo, aquí me falta uno. Ah, ya, es que Visual Studio Code, como no cabe en mi pantalla, lo tenía más a la derecha. Que cuando le haces clic precisamente al componente de crear una nueva tarea, lo único que hace es cambiar la variable de false a true. Y eso muestra este cuadro de diálogo. Entonces tenemos aquí otros 3 subcomponentes: filtros, tarea, task y el cuadro de diálogo. Entonces vamos a verlos a detalle. Aquí, como una buena práctica, vamos a decirlo así, no te dice, hasta donde recuerdo, Angular cómo debes gestionar tus carpetas. Pero lo que considero una buena práctica es que los componentes que utiliza una página completa los metas ahí mismo en una carpeta llamada components. Así tienes todo, y sobre todo por experiencia, porque en el proyecto en el que estaba había tantos componentes que en cierto punto se volvió un desastre, hasta que lo ordenamos obviamente y ya dejó de verse como un desastre desordenado. Tenemos entonces aquí, por ejemplo, task, que es lo que se utiliza, create edit dialog y los filtros. El confirm dialog es para cuando quieres eliminar una tarea, que ese seguramente se utiliza se manda a llamar en otro lado. Mira, aquí en task se manda a llamar el confirm dialog. Entonces, repasando, esta es la parte principal. Un componente es este, que es de los filtros. Otro componente son las tareas, que aquí no hay una todavía. Y el tercer componente es el cuadro de diálogo que aparece cuando tú le das clic aquí. Vamos a ver entonces el de task primero. No, el de los filtros. El de los filtros se divide en los elementos que hay. El input para para filtrar por nombre de tareas. Y los dos selects, que son para filtrar por status. Que en este caso no va a ser nada, obviamente, porque la idea es que nunca desaparezca el create new task. Y el status. Aquí vas a encontrar quizás algunos detalles curiosos si lo pruebas, como este degradado sobre el botón que me gustó bastante. O cuando le das a una tarea en completar, lanza confeti. Son algunos detalles que me quise agregar. Que esos ya son con librerías externas, si no mal recuerdo. Que en realidad no recuerdo bien, pero bueno. Tenemos aquí entonces el input para escribir el texto. Y los selects para elegir las opciones. Y aquí es donde se gestiona todo eso de qué pasa cuando filtras, qué es lo que debe pasar. Cuando tú filtras por alguna de estas, nombre, prioridad, estatus, se manda a llamar el service que creamos. Aquí entonces tenemos un service para todos, donde me permite obtener las tareas, un CRUD básicamente, crear, actualizar, eliminar, obtener tareas, pero también obtener tareas filtradas. Entonces mandamos a llamar este método, que lo que va a hacer es una petición HTTP a la URL que está aquí en API URL, que es en local cuando si ejecutas el backend. Entonces, volviendo al filters, perdón, tenemos que ejecutamos del task service, y aquí puedes ver como un ejemplo cómo se utiliza un service. Mandamos a llamar el método, pero como es una petición HTTP, vemos que este método te regresa a un observable, que te permite suscribirte, es decir, es un evento asíncrono, algo que
no responde inmediatamente, sino que hasta que no tenga una respuesta no te va a dar, no va a hacer algo a continuación. O dicho de otra manera, el subscribe es que tú sabes que esa tarea no va a responder inmediatamente. Es que tú esperes a que termine y te dé una respuesta para hacer otra cosa. Por eso viene de aquí el next. Que cuando ya llega una respuesta del backend, del backend con Spring Boot, de la base de datos, tú le dices que quiero hacer algo y que quiero hacer. En este caso vamos a emitir una salida de este componente para decirle al componente principal que cargue las nuevas tareas filtradas. Por eso ves aquí un emit de esta variable que es un event emitter, un output. Si te das cuenta, entonces estamos entrando a detalle. No voy a abarcar todos los componentes súper a detalle, porque sería repetir lo que ya vimos en la presentación. Pero tú puedes ya aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora, y te vas a dar cuenta que ya con eso le vas a entender a todo esto. Si no, podrás volver a repetir el video en alguna parte y regresar al código y te vas a dar cuenta que hasta donde sé vimos todo. Que quizás se me puede pasar cosas peculiares como lo del subscribe, porque es una petición, un observable, pero pues este no es curso sobre observables, y a eso me refiero con peculiaridades. Tenemos entonces los filtros. Tenemos el cuadro de diálogo, que es este de acá, que como vimos es un formulario. Este es el que vimos hace rato. Básicamente te da las opciones. De hecho, este código ya lo revisamos. Te permite entonces escribir el nombre de la tarea, la prioridad, la descripción, y das en crear, que aquí no va a funcionar si lo intento, hasta donde sé. Me manda, de hecho hemos estado viendo, en la consola van a estar obviamente muchísimos errores porque no hay backend. No me metí aquí pues porque no estamos aquí para ver el proyecto funcionando, entonces obviamente no hizo nada. Tenemos el confirm dialog, que es cuando quieres eliminar, pero este no lo vamos a ver porque no lo estoy mostrando. Podría mostrarlo, pero no creo que sea importante. Vamos a ver entonces el componente task, que necesitaríamos. A ver, un segundo. Voy a abrir otra vez el... Oh, no. Cerré mi GitHub. No puede ser. Cerré mi GitHub. Excelente. Entonces en el GitHub vamos a la parte de To Do Coderio. Click here to see video explanation. Y la razón por la que estoy volviendo aquí es porque el componente que vamos a ver es el de la tarea. Como no estoy ejecutando el backend, no lo vamos a ver en mi compu. Pero si lo ejecutara se vería como lo vemos aquí. Tiene un título, la prioridad, la descripción, y tiene 3 botones. El de la izquierda, que es para marcarla como completada. Entonces aquí vemos el título, la prioridad. Esta es la prioridad, título. Y aquí lo tendrás que ligar con la parte de binding para saber qué está pasando aquí. La prioridad, que aquí vemos que en el binding se pueden hacer otras cosas como meter condiciones. Estamos metiendo aquí un operador ternario, que eso lo puedes hacer en el mismo código de JavaScript. Porque cuando tú haces este tipo de binding con estas dobles llaves, te permite meter aquí adentro código de JavaScript. Entonces no solo puedes meter una variable, puedes ejecutar código de JavaScript. Que ya vimos que no es JavaScript, estamos utilizando TypeScript. Pero sabes a lo que me refiero, que aquí es código, básicamente. Tenemos la descripción y tenemos los botones que son SVG, junto con el cuadro de confirmación que decía para eliminarlo. Venga, a ver. Entonces podemos editarlo. De hecho, por eso es que aparece este Create Edit Dialog, para editarlo y eliminarlo. Como decía, si quieres ver cómo funciona en la interfaz, tendrías que ver el otro video. Y aquí en el task se gestiona lo mismo. Cuando se borra una tarea, cuando se actualiza, se emite como salida. Igual que el Create Edit Dialog, como vimos, lo emiten para que el task list se encargue de esas salidas que emiten los componentes. Entonces aquí emite en la tarea eliminada, para que aquí yo ya me encargue de tener todo centralizado aquí. Centralizado de que aquí me borre las tareas.
de que manda a llamar el service, ejecute el método delete task, se suscriba y cuando terminó de borrar la base de datos también lo borra de la interfaz. Porque la interfaz pues no se actualiza sola, hay que actualizarla manualmente. Entonces aquí, como decíamos en el task, tenemos que cuando es actualizar, borrar o hacer algo, aquí lo muestra. Estos son el tipo de detalles a los que me refería que no iba a entrar. Porque esto no es muy importante, simplemente es cómo funciona el confetti. Se utiliza una función que se está importando externa, que te permite indicar cómo quieres el confetti y la dirección, después de cuánto tiempo se ejecuta y qué va a pasar después de ello. Pero hay cosas específicas que sí te lo entenderás más fácil, como lo de llamar otra vez al service, actualizar la tarea en la base de datos y después emitirlo al task list para que actualice la interfaz. Entonces es así como funciona nuestro proyecto. Si nosotros filtramos, el componente principal de esta parte va a actualizar la lista de tareas. Si creamos una tarea, lo va a actualizar la interfaz. Si la eliminamos, la va a actualizar. Si la completamos, la va a actualizar. Y así la idea es estar actualizando. Eso es un reto interesante porque tienes que ver cómo hacerle para que cuando pasa cualquier cosa se actualice la lista de tareas sin caer en malas prácticas y que funcione bien. Porque a veces puede pasar que tú le das a actualizar y que a lo mejor la interfaz no actualiza, o se tarda, o tienes que apretar un botón para que se actualice la interfaz. Pero no es eso lo que queremos para el usuario. El usuario tiene que ver la actualización sin que haga nada. Es decir, si la eliminas, tiene que actualizarse sin que necesidad de que el usuario tenga que recargar la página. Para hacer eso, por eso es que en el task list está el for, que continuamente va a recargar esos elementos cuando haya un cambio en su entrada en el task. Más bien en el filter task, que es la entrada del for. Entonces así vimos los componentes que hay. Vimos incluso el model, que ese no era necesario porque nada más es una plantilla, y el service. Y me parece que ahora sí sería todo. Ya revisamos todo el ejemplo. Si quieres ver aún más, en mi GitHub tengo otro ejemplo que lo ves también en la presentación y lo voy a poner en la descripción de los links. Tienes un proyecto llamado Boss Street Website, que también tienes el video para ver la parte funcional. Pero ahí también tengo un backend con Spring Boot y un frontend con Angular, también muy básico. Ya está desactualizado, no recuerdo qué versión es de hace 2 años, no recuerdo con qué versión la hice, creo que la 15 de Angular. Aquí no la puse la versión. Pero también es un ejemplo igual de hecho es un poquito menos, diría yo, menos complejo que este. Porque en ese entonces era cuando estaba empezando a aprender Angular. Este diría yo que es el más completo, que tiene de toda la teoría y que vimos, todo lo que aprendimos hace un momento. Y pues creo que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por ver el curso hasta el final.